Jesús dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es para el último de los tiempos, los últimos días de la etapa final que Dios ya preestableció para los hombres. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que Jesús está diciendo que para los últimos días habrá mucha inmoralidad, pecaminosidad, perversión, iniquidad, transgresión e injusticia. Y el amor de muchos, el amor de la iglesia, de los creyentes, se va a ir apagando, enfriando, apagando. Pero quiero decir lo que dice la palabra de Dios, porque lejos esté de mí el hablar mis propias palabras, sino las que ya están escritas en la palabra de Dios. En el Salmo 92, versículo 7, dice algo muy alarmante. Cuando brotan los impíos como hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Cuando brotan los impíos como hierba, la hierba, el pasto crece, crece y crece, y nada ni nadie puede detener la crecida del pasto, el pasto verde, tanto en la selva como en el campo. El pasto crece y nada puede impedir que crezca el pasto. Ni el clima, ni el tiempo, ni la lluvia, ni el frío, ni el calor, nada impide que el pasto crezca, que es la hierba. Y dice, cuando brotan los impíos como la hierba, cuando se multiplican los hombres perversos y sanguinarios, los hombres que hacen injusticia e inmoralidad, los hombres perversos, cuando se multiplican como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, injusticia, los que hacen injusticia, florecen los que hacen injusticia, es para que sean destruidos eternamente. Aquí la palabra de Dios dice que si bien Jesús dijo que en los últimos días la maldad se va a multiplicar en gran manera, pero también dice el Salmo 92, que es la misma palabra de Dios, la cual Cristo también hablaba, palabra de Dios, dice que los impíos, los perversos, los violentos, se van a multiplicar, van a brotar como la hierba, como el pasto. Pero esto tiene una finalidad. Para cuando esto se acontezca, será para que sean destruidos. Los impíos se levantan y amenazan con destrucción. Hay líderes dictatoriales en el mundo entero que amenazan. En Medio Oriente hay líderes de la presidencia de países muy importantes en Medio Oriente que se levantan para amenazar y para destruir y para bombardear naciones. Y se levantan para diseminar el terror y el caos, haciendo atentados por todo el mundo, teniendo agentes secretos que se meten en todas las naciones para atentar con bombas humanas. Escuchen, hubo un presidente en Medio Oriente que fue derribado su helicóptero. Estaba el presidente, el canciller y su jefe de seguridad, y fue derribado hace pocos meses de su helicóptero porque amenazaba. Y era como dice el Salmo 92, brotaba como hierba su iniquidad, su odio hacia el pueblo de Dios. ¿Y qué aconteció con ese hombre? Fue derribado de su helicóptero y dejó de existir. Así acontecerá en los últimos días. A todos los enemigos de Dios, a todos los enemigos de la Biblia, a todos los enemigos del Señor Jesucristo, a todos los enemigos de la verdadera iglesia de Jesucristo, les ocurrirá un mismo suceso. Salmo 92, versículo 7. En Isaías, capítulo 29, verso 20. Estas cosas yo las leo ahora para que tengan confianza en el Dios del cielo. Mas cuando venga la persecución contra el pueblo santo de Dios, no teman, porque su palabra se ha de cumplir. Isaías 29:20. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan
para hacer iniquidad. Dice que el violento será acabado. Se va a acabar la violencia de muchos. El escarnecedor es el burlador, el que se burla de Dios y de su palabra, el que menosprecia la palabra de Dios, el que menosprecia el consejo de Dios, el que menosprecia a Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Este es el escarnecedor, el burlador. Dice que el burlador será consumido. Esto es tremendo. ¿Saben lo que es ser consumido? Consumido, un ejemplo es una rama seca que es echada al fuego y esta es consumida hasta quedar cenizas. Así acontecerá tanto al violento como al burlador en los últimos días. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Hay gente que no puede ir a dormir, no puede conciliar el sueño sin que primeramente piense con el día de mañana cómo ejercerá su poder maligno para destruir a muchos. Muchos no pueden dormir sin antes pensar o planificar qué mal van a hacer al día siguiente. Y aquí la palabra lo revela. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Iniquidad es justicia, actos de injusticia. Todo acto de injusticia es iniquidad. Salmo 37, 34. Espera en Dios, oh pueblo santo, espera en Dios y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Aquí está hablando y dice, y fehacientemente, hay 3 versículos bíblicos, hay miles de versículos bíblicos que lo declaran, pero yo quiero solamente hablar de estos 3 versículos bíblicos. Dice, cuando sean destruidos los pecadores serán destruidos. La Biblia lo dice. Pero dice al principio, Salmo 37, 34, espera en Dios y guarda su camino. Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Tienes que obedecer los preceptos del Señor, las ordenanzas del Espíritu Santo y la palabra escritural bíblica, porque el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo instruye, el Espíritu Santo aconseja, el Espíritu Santo te da a entender todas las cosas y tú tienes que oírle y tienes que guardar relación con Él, estar en comunión con el Espíritu Santo, buscar su presencia, llenarte de su presencia y escuchar su voz y obedecerle, porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que está en la Biblia. El Espíritu Santo está para confirmar la Biblia. Espera en Dios, guarda su camino, obedece su palabra, guarda su palabra, obedece la palabra de Dios, guárdala, obedécela. La palabra de Dios es para obedecerla, no para debatir, no para cuestionar, no para acusar, no para señalar y no para condenar. La palabra de Dios está para obedecerla. Espera en Dios y guarda su camino, y Él, Dios, te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Los pecadores serán destruidos. Salmo 92, 7, Isaías 29, 20, Salmo 37, 34. Para citar algunos versículos, pero la Biblia está llena de versículos diciendo, testificando y declarando que los impíos, los que hacen iniquidad, los que transgreden las leyes de Dios, los que se levantan en contra del pueblo de Dios, aquellos que tienen el poder para hacer el mal y lo ejecutan, estos serán destruidos. Grandes presidentes de naciones poderosas e impetuosas que tienen grandes armamentos nucleares, escuchen, serán destruidos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque luego buscarán perseguirme para quitarme de en medio, porque hablo de estos temas, pero estos temas están en la Biblia. En la Biblia hay profecías. En la Biblia declaraba que Gaza iba a ser desamparada, que iba a ser destruida, y así aconteció. Y la segunda profecía que se está por cumplir, que está escrita en el libro de Sofonías, dice que el próximo pueblo o nación que ha de ser destruido según la profecía es el Líbano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hay que saber ordenar las profecías del Espíritu Santo, las profecías que vienen de Dios, de la palabra de Dios.
La palabra de Dios es un libro profético y el Espíritu Santo da a entender y conocer fehacientemente en su justo lugar, tiempo y momento, cómo y de qué manera, en qué forma y cuándo se cumplirá la profecía escrita en la Biblia. La Biblia decía que Gaza iba a ser destruida y lo fue, no hace muchos meses atrás. El próximo suceso será el Líbano, será destruido. Y hoy hay un conflicto bélico en Medio Oriente, donde Israel tenía un conflicto con Gaza y Gaza fue desamparada. Y ahora hay un conflicto de Israel con el Líbano. También hay conflictos y tensiones entre Irán e Israel. Y en Jeremías, capítulo 49, verso 34 en adelante, dice que Elam será quebrantada en batalla. Elam es hoy Irán. Irán antiguamente se llamaba Elam. Escuchen, Irán va a ser quebrantada en batalla. Irán siempre está amenazando. El presidente que fue derribado en el helicóptero era de Irán y amenaza a muchas naciones, como aquel norcoreano que amenaza con artefactos nucleares y hace alarde de su potencia y de su poder. Este caerá como caen las moscas cuando son golpeadas con la mano. Endurecen su corazón y se mofan de todo lo que tienen y del poder que han conseguido en esta tierra. Pero la palabra de Dios dice, cuando brotan los impíos, porque son muchos, como la hierba, estos brotan como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Pueblo de Dios, guarda los mandamientos del Señor, obedece al Espíritu Santo y no temas, porque el Señor ya lo declaró en su palabra y la profecía dictamina y determina qué nación va a caer en breve. Hay naciones que comenzaron a caer y la profecía es completa, no es parcial. Y el Espíritu Santo ordena a aquel que oye su voz y le lleva a la palabra de Dios para saber cuál es la próxima profecía a cumplirse. Porque la Biblia está llena de profecías, pero no sabemos nosotros como hombres en qué tiempo, en qué forma y de qué manera se ha de cumplir la profecía. Sabemos que la profecía se va a cumplir de la palabra de Dios, pero no sabemos el orden, el tiempo, el momento, la ocasión o cómo va a suceder, pero el Espíritu Santo está declarando lo que está por venir y ordena la profecía y la ordena y la pone cronológicamente ordenada y la declara solo aquellos que oímos la voz del Espíritu Santo, que abrimos el corazón al Señor, que nos doblegamos ante su presencia, que obedecemos su palabra y nos sujetamos a lo que Jesucristo dijo. ¿Quieres tú obedecer a Dios? ¿Quieres tú escuchar la voz de Dios? ¿Quieres conocer fehacientemente el orden cronológico de cada profecía? Sométete a Dios, busca su rostro y presencia. Humíllate delante de Dios y cuando vienen a herirte, a golpearte o a maltratarte, Jesús dijo, te golpean en una mejilla, dale la otra. Humíllate delante de Dios y Dios te exaltará, dice su palabra, cuando fuere tiempo, y heredarás la tierra. Porque Jesús dijo, muchos serán tomados, otros serán dejados, los que sean dejados serán para heredar la tierra, los que fueren tomados serán como en el día del diluvio, serán tomados por sorpresa y el diluvio se los llevará. Así acontecerá en los últimos días. Pero la iglesia necesita la comunión con el Espíritu Santo, porque la iglesia en su mayoría está malinterpretando las Escrituras por no oír la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que ordena la profecía y el que trae la revelación de la palabra para poder comprenderla. Unos serán tomados, otros serán dejados. La iglesia en su mayoría malinterpretó este versículo, dando vuelta lo que Dios realmente quiso dar a entender. ¿Quiénes son los tomados y quiénes son los dejados? La iglesia dice que los tomados serán salvos y los dejados serán condenados. La Biblia no enseña eso, al revés. Los que sean tomados serán condenados y los que sean dejados serán salvos. Esto está en el libro de
Isaías capítulo 4 dice que el que quedare en Jerusalén, este va a ser santo, porque algunos sobrevivirán a lo que viene sobre la tierra, y los que sobrevivan, estos serán santos y quedarán para heredar la tierra. Cuando Cristo venga en las nubes del cielo, con todos sus santos, para gobernar este mundo. Pero hay que entender lo que Dios dice, hay que comprender. Pero ¿cómo se entiende y cómo se comprende? Por revelación del Espíritu Santo. Pero la iglesia ha dejado de lado al Espíritu Santo, no le ha dado el primer lugar al Espíritu Santo, y la iglesia se ha desviado de la verdad. Tenemos que volver a la verdad, como Dios le dijo a Jeremías, el profeta. Dile al pueblo que pregunte por la senda antigua y que camine por ese camino, por esa senda. Es necesario volver al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. No podemos dejar de lado al Espíritu Santo. No podemos desacreditar sus palabras. Y tú, siendo pastor o líder de la iglesia, me dices, nosotros no dejamos de lado al Espíritu Santo. Sí lo están haciendo. Porque cuando Dios envía a un profeta, no le prestan atención. Cuando Dios envía a un profeta, no quieren escucharlo. Cuando Dios envía a un profeta, cierran su corazón y no oyen la voz de Dios. ¿Y por qué Dios envía profetas a la iglesia? Porque los pastores, líderes y ministros ya no quieren oír al Espíritu Santo. Y como no quieren oír al Espíritu Santo, Dios, tan bondadoso, amoroso y compasivo, envía profetas. Pero, ¿qué acontecerá al fin de la historia? Todos aquellos que no oigan la voz de Dios serán destruidos eternamente y para siempre. ¿Qué significa la destrucción eternamente y para siempre? La separación de Dios por la eternidad. No es que las almas serán destruidas, sino que las almas serán atormentadas por siglos de siglos de siglos, milenios y milenios y milenios sin parar, porque serán separadas definitivamente de la presencia de Dios. Y Dios puso en el hombre espíritu, y Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Qué triste será el separarse de Dios por siempre. No hay mayor tristeza que la separación eterna del hombre de Dios. Porque los tormentos, las torturas que pueden haber en el infierno no se comparan con la separación eterna del hombre de Dios. La esencia de la vida está en el Señor, nuestro Dios, y por medio de Jesucristo Él se dio a conocer. No hay más o no hay mayor tristeza, mayor agonía, mayor sufrimiento, mayor tortura que separarse de Dios. No hay cosa más sufriente que separarse de Dios. Los castigos o torturas que hay en el infierno no se comparan con la separación eterna que habrá en el fin de los días, cuando se establezca el juicio y todos serán juzgados delante del santo tribunal